El secreto japonés para un aprendizaje infinito. Cómo aprender el doble de rápido. Imagina despertar cada día con la sensación de que tu mente tiene un potencial ilimitado, que cada paso que das puede acercarte a dominar cualquier habilidad, a comprender más profundo lo que antes parecía imposible. Este es el viaje de Alexander, un mecánico que, atrapado en la rutina y en la sensación de estancamiento, descubrió que aprender no tiene edad y que el verdadero secreto para crecer reside en adoptar la mentalidad de principiante o shoshin de los japoneses. Alexander siempre había sido bueno con sus manos, con los motores, con las reparaciones rápidas, pero sentía que su vida se movía en círculos. Cada día era una repetición del anterior, cada logro parecía pequeño frente al peso de lo que no sabía. A sus 40 años, había llegado a un punto donde el aprendizaje parecía un lujo que no podía permitirse. Fue entonces cuando un viejo libro olvidado en la biblioteca del taller llamó su atención. Hablaba de maestros japoneses, de la humildad necesaria para aprender, de la importancia de empezar siempre desde cero, sin prejuicios ni arrogancia. Esa idea lo golpeó con fuerza. Nunca había considerado que su ego, su orgullo de ya saber suficiente, podía ser la barrera más grande entre él y su verdadero potencial. Decidió entonces que intentaría algo diferente. Cada mañana, antes de tocar una sola herramienta, respiraba profundamente y recordaba la palabra Shoshin, mente de principiante. No importaba cuánto creyera que sabía, cada día empezaría como si fuera el primero. En los primeros días, esto no parecía más que un ejercicio mental, pero poco a poco notó cambios. Su manera de observar los motores, los problemas en los coches e incluso a sus clientes se transformaba. Empezó a preguntar más, a escuchar sin juzgar, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La curiosidad se convirtió en su nueva fuerza y con ella la paciencia. Entendió que aprender no es un sprint, sino una danza constante entre práctica y reflexión. Inspirado por los principios de Shuhari que explican las etapas de aprendizaje y maestría, Alexander comprendió que primero debía seguir las reglas, dominar la técnica básica sin cuestionarla, luego romperla con creatividad y finalmente trascenderla hacia su propio estilo. Pero la mente humana, como descubrió Alexander, tiende a buscar atajos. Él necesitaba un método que lo mantuviera en movimiento, que hiciera que cada día contara. Fue entonces cuando conoció el concepto de Kaizen, la mejora continua del 1% diario. No se trataba de aprenderlo todo de golpe ni de buscar resultados espectaculares, sino de pequeños avances constantes que, con el tiempo, se multiplican hasta convertirse en un cambio radical. Alexander empezó anotando cada pequeño progreso, cada ajuste en un motor, cada técnica nueva que aplicaba. Se dio cuenta de que estos incrementos, casi imperceptibles al inicio, eran la verdadera fuerza del crecimiento. Su confianza no provenía de éxitos inmediatos, sino de la constancia, del compromiso diario con su propia evolución. Cada paso, por pequeño que fuera, se sumaba, y lo más sorprendente era que disfrutaba el proceso porque el aprendizaje había dejado de ser una obligación y se había transformado en un placer constante. Mientras Alexander avanzaba, entendió que aprender también requería propósito. Sin Ikigai, la razón de ser que guía la vida según la filosofía japonesa, cada esfuerzo se sentía vacío. Reflexionó sobre qué era lo que realmente lo impulsaba, no solo a arreglar coches, sino entender cómo funcionaban, cómo mejorar procesos, cómo ayudar a otros a superar problemas con soluciones que él mismo había inventado. Su aprendizaje dejó de ser egoísta, ahora tenía un impacto tangible en quienes lo rodeaban. Cada lección que absorbía, cada técnica que perfeccionaba, contribuía a algo mayor y esa sensación de propósito reforzaba su motivación.
comprendió que el aprendizaje infinito no se trata solo de adquirir conocimientos, sino de alinearlos con la pasión, la utilidad y el sentido de la vida. Lo que Alexander no sabía aún era que su transformación apenas comenzaba. Al adoptar Shoshin, Shuhari, Kaizen y encontrar su Ikigai, estaba desbloqueando no solo habilidades mecánicas, sino una manera completamente nueva de percibir el mundo. Su cerebro empezaba a formar nuevas conexiones, y la neurociencia moderna confirma que estas conexiones son la base del aprendizaje a cualquier edad. Cada acto de curiosidad, cada intento, cada error, reforzaba circuitos neuronales que hacían que su mente fuera más flexible, más capaz de adaptarse y absorber información. La humildad, lejos de debilitarlo, lo fortalecía, la consistencia, lejos de aburrirlo, lo energizaba, y el propósito, lejos de limitarlo, lo expandía. Alexander se convirtió en un ejemplo viviente de que nunca es tarde para reaprender, para redescubrir la pasión por el conocimiento, para reinventarse. Lo que había empezado como un intento tímido de recuperar entusiasmo por su trabajo, se transformó en un viaje profundo hacia la maestría personal, y aunque todavía tenía mucho que aprender, cada día se sentía más libre, más capaz, más vivo. En ese primer tramo de su viaje, Alexander descubrió la lección más importante. El secreto japonés para un aprendizaje infinito no reside en la rapidez con la que se adquiere conocimiento, sino en la disposición para nunca dejar de aprender, para mantener siempre la mente abierta, humilde y curiosa, sin importar la edad ni la experiencia previa. A medida que los días se convertían en semanas, Alexander comenzó a notar cambios más profundos en su manera de enfrentar los desafíos. Antes, cualquier problema complejo en un motor lo llenaba de frustración. Ahora, en lugar de rendirse, lo veía como una oportunidad para aprender algo nuevo. Cada error dejó de ser un motivo de vergüenza y se convirtió en un maestro silencioso que le enseñaba a observar con más atención, a escuchar al motor, a sentir su funcionamiento como un lenguaje propio. Recordaba constantemente Shoshin, acercarse a cada situación con la curiosidad de un principiante, sin asumir que ya sabía la respuesta. Esa mentalidad le permitió descubrir soluciones que jamás habría considerado si su ego hubiera dictado su pensamiento. Aprendió que la verdadera sabiduría no está en evitar errores, sino en aprovecharlos para crecer. Durante ese periodo, Alexander también empezó a aplicar Shuhari de manera consciente. Primero siguió las reglas al pie de la letra, replicando técnicas que había aprendido de manuales y de sus antiguos maestros mecánicos. Era un periodo de disciplina estricta donde cada paso debía ejecutarse con precisión y cuidado. Pero con el tiempo, y gracias a su constante práctica, comenzó a comprender los principios detrás de cada acción. Fue entonces cuando pudo adaptarlos, modificarlos y finalmente crear su propio estilo único, un enfoque que combinaba eficiencia, creatividad y precisión. Este proceso de transformación le enseñó que la maestría no se alcanza solo siguiendo instrucciones. Requiere internalizar cada aprendizaje y luego trascenderlo. Cada motor que arreglaba, cada solución que inventaba, se convertía en un reflejo de su evolución personal. El concepto de Kaizen se convirtió en su mantra diario. Alexander comenzó a buscar mejoras incluso en los detalles más pequeños, ajustar un tornillo con mayor cuidado, optimizar el orden de sus herramientas, registrar tiempos y resultados para analizar patrones y descubrir nuevas formas de ser más eficiente. No buscaba resultados inmediatos ni notoriedad, se enfocaba en el progreso incremental, en esos cambios diminutos que, día tras día, se transformaban en una mejora sustancial. Aprendió a celebrar cada pequeña victoria, comprendiendo que la constancia era más poderosa que la rapidez. Cada uno de esos ajustes no solo perfeccionaba su habilidad técnica, sino que fortalecía su disciplina,
cultivaba paciencia y alimentaba su confianza interna. La vida misma comenzó a reflejar esta filosofía. Pequeños cambios sostenidos producían grandes resultados, no solo en su trabajo, sino en su bienestar y relaciones personales. Aún así, Alexander enfrentó desafíos que pusieron a prueba su nueva mentalidad. Hubo días en que la frustración regresaba, cuando un motor parecía imposible de reparar, cuando los resultados no eran los esperados y la duda se insinuaba en su mente. Pero la combinación de Shoshin y Kaizen le permitió mantenerse firme. Cada tropiezo era una oportunidad de reinicio, un recordatorio de que el aprendizaje es un proceso continuo y que incluso los expertos enfrentan dificultades. En lugar de desanimarse, se apoyaba en la idea de que cada intento fallido era una lección valiosa. Aprendió a escuchar más, a observar con atención y a entender que la paciencia y la repetición eran armas más poderosas que la prisa o la desesperación. En paralelo, Alexander empezó a conectar su trabajo con su Ikigai, su propósito más profundo. Reparar coches dejó de ser solo una manera de ganarse la vida, se convirtió en una oportunidad para crear soluciones duraderas, para enseñar a otros aprendices y para demostrar que la dedicación, la pasión y la curiosidad pueden transformar cualquier oficio en un camino hacia la excelencia. Sentía que cada motor reparado con atención y creatividad era una expresión de su propósito y que, al compartir su conocimiento, estaba dejando un impacto más allá del mismo. Esa combinación de crecimiento personal y contribución al mundo reforzó su motivación y profundizó su compromiso con el aprendizaje continuo. Mientras exploraba estas nuevas dimensiones de su vida, Alexander también comenzó a notar cambios en su mente. La neurociencia moderna explica que la práctica constante, la curiosidad activa y la resolución de problemas fortalecen las conexiones neuronales y fomentan la plasticidad cerebral, incluso en adultos. Cada vez que aplicaba una técnica nueva, cada vez que experimentaba con un enfoque diferente, su cerebro estaba reorganizándose, creando rutas más eficientes para procesar información y resolver problemas. Sentía que su mente se expandía, que podía absorber conocimientos más rápidamente y relacionar ideas de manera más creativa. Esta sensación de progreso tangible reforzaba su disciplina, convirtiendo el aprendizaje en un hábito profundamente arraigado y transformando su vida en un ciclo virtuoso donde cada día contaba. Alexander entendió que el aprendizaje infinito no era un concepto abstracto ni un privilegio de los jóvenes prodigios. Era una elección consciente, un compromiso diario con la humildad, la práctica constante y el propósito. No dependía de talento innato ni de oportunidades excepcionales, dependía de la voluntad de mantenerse curioso, de mejorar un poco cada día y de conectar lo que se aprende con un significado más profundo. Su historia demostraba que cualquiera, sin importar la edad o la experiencia previa, podía desbloquear su potencial y alcanzar niveles de maestría que antes parecían inalcanzables. En este segundo tramo de su viaje, Alexander consolidó la lección de que el crecimiento sostenido y el aprendizaje continuo son el verdadero secreto para vivir una vida plena, productiva y significativa. Con el tiempo, Alexander comenzó a enfrentarse a retos más complejos que pusieron a prueba no solo sus habilidades técnicas, sino también su disciplina y su mente. Los motores más antiguos, los problemas que parecían irresolubles y las situaciones en las que cada decisión tenía consecuencias importantes, se convirtieron en su nuevo campo de entrenamiento. Ya no bastaba con aplicar técnicas básicas, necesitaba analizar, experimentar y combinar conocimientos de distintas fuentes. Gracias a Shoshin, cada desafío era abordado como si fuera el primero, sin prejuicios ni ideas preconcebidas.
Cada error lo guiaba hacia soluciones más innovadoras, y cada pequeño éxito le enseñaba que la perseverancia y la apertura mental eran herramientas más valiosas que cualquier manual o experiencia previa. En este periodo, la filosofía de Kaizen se hizo aún más evidente en su rutina. Alexander entendió que incluso los avances más mínimos, sumados a lo largo del tiempo, podían generar transformaciones espectaculares. Adoptaba los detalles más finos de cada motor, buscaba maneras de optimizar su proceso de trabajo y reflexionaba sobre cada acción para mejorar la siguiente. La mejora continua se convirtió en un hábito inconsciente. Notaba oportunidades para perfeccionar no solo su oficio, sino también su comunicación con clientes, su organización del taller e incluso su gestión del tiempo. Cada día estaba dedicado a aprender un poco más, a corregir pequeños errores y a acercarse paso a paso a la excelencia. Lo que antes parecía un trabajo rutinario se transformó en un laboratorio de innovación constante. Mientras Alexander profundizaba en su práctica, comenzó a aplicar Shuhari a niveles más avanzados. Había dominado la fase inicial de seguir las reglas, había internalizado la técnica y había empezado a innovar en su estilo. Ahora, la etapa de trascender la técnica le permitía desarrollar soluciones propias, inventar métodos personalizados y descubrir enfoques que otros mecánicos no habían considerado. Cada motor se convirtió en un lienzo donde plasmaba creatividad, precisión y conocimiento. La sensación de fluidez y dominio creaba un estado de concentración profunda, similar al concepto japonés de flow, en el que el tiempo parecía desaparecer y cada acción se realizaba de manera natural y eficiente. Este nivel de maestría no solo aumentaba su productividad, sino que también reforzaba su confianza y su sentido de propósito. Pero la verdadera transformación no se limitaba al plano técnico. Alexander comenzó a aplicar los principios que había aprendido a su vida cotidiana. La paciencia, la disciplina y la humildad que practicaba en su taller se trasladaron a sus relaciones personales. Escuchaba más atentamente, entendía mejor a quienes lo rodeaban y aprendía de cada interacción. Incluso en situaciones difíciles, podía mantener la calma y la mente abierta, abordando problemas con la curiosidad de un principiante y la confianza de alguien que sabe que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Su capacidad de adaptación aumentó y su resiliencia frente a la adversidad se fortaleció. Aprendió que la maestría no solo se mide en habilidades técnicas, sino en la capacidad de vivir con propósito, claridad y equilibrio. En este periodo también descubrió cómo Ikigai guiaba cada acción de manera más consciente. Reparar coches, enseñar a aprendices, optimizar procesos y compartir conocimiento dejaron de ser actividades aisladas, se convirtieron en manifestaciones de un propósito mayor. Cada acto estaba alineado con su pasión, con lo que podía ofrecer al mundo y con lo que le daba un sentido profundo a su vida. Esta conexión entre aprendizaje y propósito reforzaba su motivación y le permitía mantener la constancia incluso cuando los desafíos eran grandes. Alexander comprendió que sin un propósito claro, cualquier esfuerzo corre el riesgo de volverse mecánico y vacío. Con propósito, incluso la práctica más ardua se convierte en una fuente de satisfacción y crecimiento. La neurociencia también comenzó a manifestar efectos tangibles en su vida. La práctica constante y la exposición a problemas cada vez más complejos estimulaban la neuroplasticidad, fortaleciendo conexiones neuronales y mejorando su capacidad de aprendizaje. Alexander notaba que podía adquirir nuevos conocimientos más rápidamente, relacionar conceptos de manera más creativa y encontrar soluciones más efectivas. Su cerebro se estaba reorganizando de manera natural, reforzando su confianza y facilitando la adquisición de habilidades avanzadas.
Comprendió que su transformación no era solo mental o emocional, sino física. Cada día de práctica estaba esculpiendo literalmente su cerebro para ser más eficiente y capaz. Para Alexander, este tercer tramo de su viaje fue un punto de inflexión. Ya no solo estaba aprendiendo para sí mismo, estaba empezando a inspirar a otros, a demostrar que la edad, la experiencia previa o los errores no limitan el potencial de aprendizaje. Su taller se convirtió en un espacio donde la curiosidad, la disciplina y el propósito se enseñaban de manera práctica, mostrando que la transformación es posible cuando se combinan Shoshin, Shuhari, Kaizen y Ikigai. Su historia empezaba a trascender lo personal, demostrando que cualquier persona que adopte estos principios puede desbloquear su propio aprendizaje infinito y crecer más rápido de lo que jamás imaginó. Alexander había recorrido un largo camino, y en este tramo final de su viaje, los frutos de su constancia comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Ya no se trataba solo de reparar motores con habilidad, sino de comprender profundamente los principios que los regían, anticipar problemas antes de que surgieran y encontrar soluciones innovadoras que otros mecánicos no habrían imaginado. Su taller se había transformado en un espacio de creatividad y aprendizaje, donde cada desafío se veía como una oportunidad de crecer, compartir conocimientos y practicar la excelencia diaria. La combinación de Shoshin, Kaizen, Shuhari e Ikigai había creado en Alexander una mente abierta, disciplinada y alineada con un propósito profundo. A medida que enfrentaba problemas cada vez más complejos, Alexander se dio cuenta de que el aprendizaje infinito no es solo una cuestión de acumular conocimientos, sino de integrar habilidades, actitud y propósito en cada acción. Cada motor reparado, cada técnica aplicada, cada error corregido reforzaba su maestría y su confianza. Pero lo más significativo era cómo esa transformación interior impactaba a los demás. Sus aprendices, antes inseguros y temerosos de equivocarse, ahora observaban con admiración cómo Alexander abordaba cada desafío con humildad, curiosidad y paciencia. Les enseñaba a valorar cada pequeño progreso, a celebrar la mejora continua y a encontrar propósito en cada acción, transmitiendo la esencia de lo que significa aprender de manera infinita. En este tramo, Alexander también enfrentó pruebas que pusieron a prueba su resiliencia. Algunos clientes difíciles, motores que parecían imposibles de reparar, e incluso momentos de duda personal amenazaban con desestabilizarlo. Pero su práctica constante de Shoshin le permitió acercarse a cada situación sin prejuicios. Kaizen le daba la paciencia para mejorar paso a paso. Shuhari lo guiaba para trascender las reglas y encontrar soluciones únicas. Y su Ikigai le recordaba por qué cada esfuerzo valía la pena. Cada obstáculo se convirtió en un maestro, cada dificultad en una oportunidad de reafirmar su propósito y demostrar que el aprendizaje infinito no conoce límites. Con el tiempo, Alexander se convirtió en un referente dentro y fuera de su taller. No solo había mejorado su técnica mecánica, sino que había transformado su manera de pensar y de vivir. Comprendió que el secreto japonés para aprender el doble de rápido no está en fórmulas mágicas ni en trucos de memoria, sino en cultivar la humildad de un principiante, mejorar cada día, aunque sea un poco, dominar y luego trascender las técnicas, y conectar cada acción con un propósito profundo. Su historia demostraba que cualquiera puede crecer a cualquier edad si mantiene la mente abierta, practica con constancia y busca un significado en lo que hace. El impacto de su transformación también se reflejaba en su bienestar personal. La paciencia, la curiosidad y la disciplina cultivadas durante años mejoraban su capacidad de concentración, reducían su estrés y le daban un sentido de plenitud. Cada día era un ciclo de aprendizaje, aplicación
y reflexión, un flujo constante que lo hacía sentir más vivo, más motivado y más capaz. Alexander entendió que el aprendizaje infinito no tiene un final, es un camino continuo que se construye con pequeños pasos diarios, con humildad y con un propósito que trasciende el ego. Al final, Alexander no solo se convirtió en un maestro de su oficio, sino en un ejemplo de lo que significa vivir con la mente de un principiante y la determinación de mejorar cada día. Su historia inspiraba a quienes lo rodeaban a dejar de lado la complacencia, a abrazar los errores como oportunidades y a conectar sus esfuerzos con algo más grande que ellos mismos. El secreto japonés para un aprendizaje infinito estaba claro: nunca dejar de aprender, nunca dejar de mejorar y siempre encontrar un propósito que haga que cada día de esfuerzo valga la pena. Con esta filosofía, Alexander demostró que el potencial humano no tiene límites y que cualquiera, sin importar la edad o las circunstancias, puede duplicar su capacidad de aprendizaje y vivir una vida plena, significativa y extraordinaria. El aprendizaje infinito, la verdadera maestría y la transformación personal no son un destino, son un viaje constante. Y como Alexander descubrió, la clave para recorrer ese camino está en mantener la mente abierta, la curiosidad viva, la disciplina constante y un propósito que inspire cada acción. Este viaje, lleno de humildad, práctica y propósito, no solo cambió su vida, sino que mostró que cualquiera puede liberar su potencial y aprender el doble de rápido cuando adopta la mentalidad japonesa de Shoshin y abraza la práctica diaria de crecer, mejorar y trascender. Alexander se levantaba cada mañana con una energía que antes desconocía. Su rutina ya no era simplemente reparar motores, era un ritual de crecimiento. Comenzaba revisando sus notas, observando las mejoras realizadas y planeando cómo podía optimizar su día un poco más. Cada acción estaba impregnada de intención, desde organizar las herramientas hasta planificar las reparaciones más complejas. Lo que antes parecía una labor mecánica y monótona se había transformado en un espacio donde la creatividad y la disciplina se encontraban. Alexander entendía que el aprendizaje infinito no se trata solo de acumular conocimientos, sino de integrar cada experiencia en un patrón de mejora continua que transforma tanto la habilidad como la mente. Incluso en los días más difíciles, cuando un motor parecía desafiar toda lógica y cada intento parecía fallido, Alexander aplicaba la filosofía de Shoshin. Se detenía, respiraba y se acercaba al problema como si fuera la primera vez que lo veía. Esta práctica le permitía soltar la frustración, evitar el juicio precipitado y abrir su mente a soluciones inesperadas. Cada error se convertía en un maestro silencioso, enseñándole no solo sobre mecánica, sino sobre paciencia, resiliencia y creatividad. A veces pasaba horas analizando el funcionamiento de un motor, observando cada engranaje y cada pequeño sonido, aprendiendo a escuchar lo que antes no había percibido. Su aplicación de Kaizen se volvió tan natural como respirar. Mejoraba cada detalle aunque fuera mínimo, un tornillo colocado con mayor precisión, un haste más fino, una técnica ligeramente optimizada. Al principio estos cambios eran casi imperceptibles, pero con el tiempo la suma de pequeños avances transformó radicalmente la eficiencia y la calidad de su trabajo. Alexander comprendió que el aprendizaje continuo no se mide en resultados espectaculares de un solo día, sino en la acumulación constante de mejoras, por pequeñas que parezcan. Cada día se convertía en un ladrillo más en la construcción de una maestría sólida y duradera. A medida que avanzaba, comenzó a explorar formas de combinar los principios japoneses de aprendizaje con la ciencia moderna. Leía artículos sobre neuroplasticidad y cómo la práctica deliberada fortalece circuitos neuronales. Aprendió a estructurar sus rutinas para maximizar la retención de habilidades,
combinando descanso, repetición y reflexión. Cada motor reparado, cada problema resuelto, estimulaba su cerebro de manera que lo hacía más flexible, más creativo y más capaz de integrar nuevos conocimientos rápidamente. Alexander se maravillaba de cómo la mente humana podía adaptarse y crecer sin límites siempre que se cultivara la curiosidad, la disciplina y el propósito. Con el tiempo, su taller se convirtió en un lugar de aprendizaje para otros. Los jóvenes aprendices que llegaban con dudas y miedos encontraron en Alexander un mentor que no solo enseñaba técnicas, sino que transmitía una filosofía de vida. Les mostraba que equivocarse no es fracaso, sino oportunidad, que la paciencia y la constancia superan la prisa y que cada acción, por mínima que sea, tiene valor cuando se persigue con intención y propósito. Alexander entendió que enseñar reforzaba su propio aprendizaje y que al ayudar a otros a crecer, su ikigai se fortalecía, creando un ciclo donde su propósito y su práctica se alimentaban mutuamente. A veces, Alexander reflexionaba sobre cómo había llegado hasta allí. Recordaba los días en que se sentía atrapado, desmotivado y limitado por su ego. La transformación había sido lenta, pero constante. La humildad, la curiosidad y la disciplina habían abierto puertas que él ni siquiera sabía que existían. Ahora entendía que la clave del aprendizaje infinito no es la rapidez, sino la dedicación consciente, la integración de principios sólidos y el compromiso de conectar cada acción con un propósito significativo. Cada día de práctica no solo mejoraba sus habilidades mecánicas, sino que lo convertía en una persona más plena, consciente y resiliente. Alexander había llegado a un punto en su vida donde cada amanecer ya no significaba solo otro día de trabajo rutinario, era la promesa de un nuevo capítulo, una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para explorar los límites de su mente y de sus habilidades. Su taller, que antes solo había sido un espacio de reparación de motores, se había transformado en un laboratorio de descubrimiento. Cada coche que entraba traía consigo un desafío único, un rompecabezas que exigía atención, creatividad y paciencia. Alexander ya no veía la mecánica como un trabajo, la veía como un camino hacia la maestría, un lugar donde podía practicar los principios de Shoshin, Shuhari, Kaizen e Ikigai en cada acción que realizaba. Cada día empezaba con una reflexión silenciosa. Respiraba profundamente, repasaba mentalmente los aprendizajes del día anterior y establecía una intención clara para las horas que vendrían. La práctica de Shoshin le recordaba que, sin importar cuán experimentado se volviera, siempre había algo nuevo que descubrir. Ya no había lugar para la arrogancia ni para el pensamiento de esto ya lo sé todo. Cada motor, cada pieza, cada cliente le ofrecía la oportunidad de volver a acercarse al mundo como si fuera la primera vez, de escuchar, observar y aprender con la mente abierta de un principiante. Con esta actitud, hasta los errores más pequeños se transformaban en enseñanzas profundas, revelando detalles que antes habían pasado desapercibidos. El proceso de Kaizen se volvió una parte tan natural de su vida que incluso fuera del taller buscaba pequeñas mejoras diarias. Hasta la manera en que organizaba sus herramientas, analizaba sus tiempos de trabajo para optimizar cada movimiento y se enfocaba en perfeccionar hábitos que antes consideraba insignificantes. A veces consistía en simplemente afinar un ajuste de precisión en un motor, otras en reorganizar su espacio de trabajo para que fuera más eficiente y ergonómico. Con cada pequeño cambio, Alexander experimentaba un incremento tangible en su eficiencia y en la calidad de su trabajo, comprendiendo que la mejora constante, aunque imperceptible al inicio, se acumulaba hasta transformar por completo su desempeño y su vida. En paralelo, la aplicación de Shuhari se volvía cada vez más evidente. Alexander había pasado por la primera fase,
donde seguía reglas y procedimientos al pie de la letra, internalizando la técnica básica sin cuestionarla. Luego había alcanzado la etapa intermedia, donde empezó a adaptar esas técnicas a su propio estilo, innovando y creando soluciones únicas. Ahora estaba inmerso en la fase de trascendencia, donde podía ver el panorama completo de los problemas, combinando experiencia, creatividad y conocimiento profundo para resolver situaciones que otros habrían considerado imposibles. Cada motor se convertía en un lienzo y cada reparación era un acto de arte y ciencia a la vez. La sensación de dominio y fluidez no solo mejoraba su desempeño, sino que también creaba un estado de concentración profunda, en el que el tiempo parecía desaparecer y cada acción se realizaba con precisión y naturalidad. Alexander también comenzó a explorar cómo integrar su Ikigai en cada aspecto de su vida. Su propósito ya no se limitaba a reparar coches, se convirtió en un motor que guiaba cada decisión, cada acción y cada esfuerzo. Encontraba sentido no solo en perfeccionar su oficio, sino también en enseñar a otros, en inspirar a quienes llegaban con dudas, miedo o inseguridad. Sus aprendices no solo aprendían técnicas mecánicas, sino también la filosofía del aprendizaje infinito, la importancia de la humildad, la constancia, la paciencia y el propósito. Alexander entendió que al compartir su conocimiento, no solo transformaba la vida de otros, sino que reforzaba su propio aprendizaje, creando un ciclo en el que enseñar y practicar se alimentaban mutuamente. Los desafíos más difíciles llegaron con el tiempo y pusieron a prueba cada principio que Alexander había incorporado. Había motores tan antiguos y dañados que parecía imposible repararlos, clientes con exigencias extremas que requerían precisión y rapidez, y momentos de duda personal donde la frustración amenazaba con regresar. Pero gracias a Shoshin, se acercaba a cada situación sin prejuicios, con mente abierta y curiosidad. Kaizen le daba paciencia para mejorar paso a paso, mientras Shuhari le permitía adaptarse, innovar y trascender las limitaciones. Y su Ikigai le recordaba por qué cada esfuerzo valía la pena, fortaleciendo su resiliencia. Cada obstáculo se convertía en una oportunidad de aprender, refinar sus habilidades y profundizar en su propósito, mostrando que la verdadera maestría no consiste en evitar dificultades, sino en enfrentarlas con disciplina, creatividad y propósito. La neurociencia también respaldaba su transformación. Cada práctica deliberada, cada desafío superado y cada problema analizado reforzaba conexiones neuronales y estimulaba la plasticidad de su cerebro. Alexander sentía como su mente se volvía más ágil, más capaz de integrar información, relacionar conceptos y encontrar soluciones creativas a problemas complejos. Comprendió que su progreso no era solo mental o emocional, sino físico. Su cerebro estaba literalmente reorganizándose, haciéndolo más eficiente, flexible y receptivo al aprendizaje constante. Esta evidencia tangible reforzaba su motivación, demostrando que la práctica constante y el enfoque intencional podían superar cualquier límite percibido por la edad o la experiencia previa. Alexander se convirtió en un referente, no solo por su habilidad, sino por su forma de vivir y aprender. Cada acción era un ejemplo de cómo aplicar Shoshin Kaizen, Shuhari e Ikigai de manera práctica y efectiva. Sus aprendices veían en él un modelo de perseverancia, humildad y propósito, y su taller se convirtió en un espacio de crecimiento y transformación. Alexander comprendió que el aprendizaje infinito no es un privilegio de unos pocos, sino un camino accesible a cualquiera que esté dispuesto a mantener la mente abierta, a mejorar un poco cada día y a conectar cada esfuerzo con un propósito profundo y significativo. Al final, Alexander comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El aprendizaje infinito no tiene límites,
Y la verdadera transformación no depende de la edad, del talento innato o de la experiencia previa. Depende de la humildad para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, de la disciplina para mejorar un poco cada día, de la creatividad para trascender lo aprendido y del propósito que le da sentido a cada acción. Lo que antes parecía un trabajo rutinario se había convertido en una forma de vida plena, consciente y extraordinaria. Cada error, cada motor reparado, cada lección enseñada a un aprendiz era un paso más en un viaje que no tiene fin, porque aprender no termina nunca. Siempre hay algo que explorar, descubrir y mejorar. Alexander entendió que su historia podía inspirar a otros. Si él, atrapado en la rutina y con dudas sobre su capacidad, pudo reinventarse y duplicar su aprendizaje, cualquier persona tiene ese mismo poder. Todo lo que se necesita es empezar, dar el primer paso con curiosidad, adoptar la mentalidad de principiante y comprometerse a mejorar cada día, aunque sí solo un poco. La constancia, la paciencia y el propósito transforman lo ordinario en extraordinario y lo que parecía imposible en alcanzable. Cada acción cuenta, cada momento es una oportunidad de aprendizaje y la única barrera real es el miedo a empezar. Ahora, la invitación está frente a ti. No importa tu edad, tu profesión o tus conocimientos actuales, puedes comenzar hoy mismo a aplicar los principios que Alexander aprendió. Observa el mundo con ojos de principiante, busca mejorar constantemente, atrévete a innovar y conecta tus esfuerzos con un propósito que te inspira. Cada día que inviertes en aprender es un paso hacia tu mejor versión y cada pequeño avance se acumula hasta transformar tu vida por completo. Tu potencial es infinito y la capacidad de aprender más rápido, de crecer, de superarte, está en tus manos. Así que no esperes más. Adopta la mentalidad japonesa de Shoshin, mejora un poco cada día con Kaizen, domina y trasciende con Shuhari y encuentra tu Ikigai. Haz del aprendizaje una aventura diaria y descubre cómo cada día se convierte en un escalón hacia tu excelencia. Al igual que Alexander, tú también puedes desbloquear tu potencial, vivir con propósito y convertir cada momento en una oportunidad de aprendizaje infinito. El secreto está en empezar, mantener la mente abierta y nunca dejar de crecer. El momento es ahora.